Sirva un poco simplemente para como un entremés para que, conociendo a cada uno de ellos, ya nos podamos, o los que estemos aquí, nos podamos acercar personalmente y si no, pues busquemos los trabajos de estos compañeros que están presentando estas temáticas tan interesantes. Como ven, estamos, como hemos hecho desde el principio, en el planteamiento de este congreso, que es unir estos dos campos que están conectados y que son además necesarios que estén en comunicación, como es el de la historia y las relaciones internacionales, porque es imprescindible que haya esa conexión. Y después de este salto histórico enorme que hemos vivido con Alberto, pues volvemos ahora otra vez a la actualidad, en este caso con Jacob Clavel Sánchez, de la Universidad de Extremadura. Aquí, bueno, me trae un poquito el orgullo, ha sido alumno mío, bastante bueno, pero no por mí, evidentemente por él. Y que nos va a venir a hablar de un tema de candente actualidad, como acabamos de escuchar en la sesión de esta mañana, con respecto a la presencia de China en el mundo hoy día y el papel de América Latina y Estados Unidos a ese respecto. Y la ponencia se titula Seguridad y Comercio en América Latina, el papel de la Unión Europea en la región ante el empuje de China. Adelante, Jacob, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación habernos brindado este maravilloso apoyo para poder exponer nuestras investigaciones. A ver si empieza el PowerPoint. Sí, bueno. En primer lugar, me gustaría agradecer al cuerpo diplomático de haber hecho de teloneros de esta presentación. Lo agradezco realmente porque China ¿no? Aparece recurrentemente una y otra vez en los temas que tienen que ver con Europa y con las relaciones con Europa y América Latina. Por eso, esta presentación voy a intentar basarla en datos y voy a intentar relacionar cuál es la influencia real de la República Popular China en Iberoamérica. ¿Y qué puede hacer Europa, ¿no? Con el programa, ante todo, Global Gateway, que es un programa, una iniciativa global e industrial de desarrollo que está emprendiendo la Comisión en este caso? Bueno, la presentación versará en 4 puntos fundamentales, no me extenderé mucho. Hay, en principio, un cambio de paradigma a nivel global, donde veremos a través de un gráfico del Fondo Monetario Internacional a continuación cuál es la deriva que está tomando la globalización con sus altas y sus bajas. El papel de China, por supuesto, y voy a tomar el caso de Ecuador en el caso concreto, a ver cómo actúa China en el nuevo Tratado de Libre Comercio que se ha firmado este mismo otoño, hace 3-4 meses, y la respuesta europea en base al Global Gateway y unas reflexiones finales. Bueno, este gráfico a mí me encanta porque es del Fondo Monetario Internacional y refleja exactamente cuáles han sido el proceso histórico desde el siglo XIX, final del siglo XIX, de la globalización. Ahí vemos una profundización de la industrialización a nivel global, digamos, que se extiende, esta es la última industrialización que se extiende incluso por Japón, con el fin de la era Meiji. Y como vemos que en el medio, a partir de la Primera Guerra Mundial, se produce una fractura en el proceso globalizador. Aquellos 57 años, creo recordar, de paz en Europa, pues se rompe. Digo en Europa porque había tensiones en otros continentes, ¿no? En la época de la colonización, y ahí es una época, bueno, pues vemos el final de la Primera Guerra Mundial. A ver si se puede ver aquí. Bueno, fin de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, terminamos y comienzo de la Segunda Guerra Mundial y vemos otro nuevo periodo, un nuevo periodo, digamos una gran fiesta de la globalización, por decirlo así, aunque vivamos en el periodo de la Guerra Fría, cómo se empieza a iniciar un nuevo proceso. Bueno, aquí se producen varios acontecimientos importantes, como el acuerdo de Bretton Woods o en 1971 la salida del patrón oro por la administración Nixon. Y aquí esto es muy importante, que en 1980, que aquí es esta línea que señalamos, hablamos muchas veces de cuáles digamos, las reservas que tiene América Latina en la contemporaneidad, en la actualidad, respecto a las inversiones que desde Estados Unidos y Europa
se han hecho en el continente americano. Bueno, pues evidentemente esto es una época de liberalización, de neoliberalismo salvaje, la época de las privatizaciones, la época también de las deudas al Fondo Monetario Internacional, de los préstamos al Banco Mundial. Y se puede observar que en esta última parte vemos una meseta. Esa meseta aparece ya en el 2010. Esa meseta indica que hay digamos, estancamiento o al menos parálisis, una disfunción en el sistema globalizador. Esto era del Fondo Monetario Internacional, un estudio que ha salido hace un mes y medio, pero esto es de la CELAC y podemos ver cómo las exportaciones de bienes se estancan, también lo podemos ver, no sé si se ven bien los años abajo, más o menos, aquí hay un pico y luego hay una cierta estancamiento en lo que son las inversiones aquí de bienes, y estos son inversiones que es más importante, inversiones directas en el territorio, y vemos el descenso que hay. Evidentemente, el panorama mundial de inversiones, comercio y intercambio de bienes y equipos se ha estancado. La realidad ha cambiado. Cuando hemos hablado con los diplomáticos y decía que qué podía haber cambiado en los últimos años porque el gobierno chino era exactamente el mismo. Bueno, lo que ha cambiado es la competencia china. La competencia china, que ahora es una potencia y se ha convertido en una competencia competitiva. Hay autores que son catedráticos en la Rey Juan Carlos que dicen que, aunque China fuera una democracia liberal, la competencia sería exactamente la misma y las estrategias a seguir serían exactamente equivalentes. Bueno, aquí vemos en otro gráfico, como cuando hemos hablado de cuál es la influencia china, me viene esto muy bien, porque la verdad es que lo que vemos aquí son los paquetes de ayuda que ha recibido el continente de parte del gobierno chino y luego cuáles son los principales países que mantienen relaciones comerciales con el continente, ¿no? Digamos con un color más rojo, pues digamos que China, y los azul, en este caso, es Estados Unidos. Aquí la Unión Europea no aparece en ninguna parte y también en este gráfico es muy importante porque ahí vemos la comparación en el año 2000 y la evolución y progreso que ha tenido en el año 2020, ¿no? Vemos la cantidad de inversiones chinas en todo el continente. Bueno, ¿cómo lo ha hecho? Yo he tomado como ejemplo simplemente, porque ya si no me voy de tiempo, el caso ecuatoriano, que acaba de firmar un TLC con la República Popular China. Estos son exportaciones estas son las importaciones de Ecuador respecto de todo el globo. Lo que más vemos es que importa, pues bueno, son equipos de ingeniería, maquinaria, etcétera, etcétera. El primer importador es Estados Unidos, el segundo de China. La diferencia está en que Estados Unidos es el primer importador porque lo que más importa es petróleo y materias primas. Lo que más importa China, en este caso, bueno, también sería materias primas, pero en este caso, bananas, que Ecuador es el principal exportador de bananas del mundo. Cuando hablamos de que China es un depredador extractivo que esquilma todas las tierras, bueno, pues aquí lo que vemos es otro caso diferente, ¿no? Aquí vemos efectivamente que Ecuador es un potente exportador de petróleo y ese cuadro amarillo que ves ahí de las bananas van fundamentalmente a ese 14,3% de China. Bien, esto también fue otro TLC que firmó China con Chile en el año 2005. Vemos como el PIB per cápita de chileno ha subido, aunque bueno, sabemos todos que a mediados del 2015 tuvo una gran crisis, aunque la renta per cápita sí que es verdad que subió. Y esta es la respuesta europea a lo que llaman ellos One Belt, One Road en la República Popular, es la nueva ruta de la seda, que es una iniciativa para contrarrestar un programa global de cooperación industrial y de desarrollo a nivel global en el seno de la Unión Europea. Está compuesto por los Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción. Los ámbitos de actuación son el sector digital, el clima, la energía, el transporte, la salud, la educación y la investigación. Palabras muy bonitas, pero me gustaría saber en qué se concretan. Y los principios rectores, y esto es muy importante, de lo que se ha hablado esta mañana, son los valores democráticos y normas rigurosas, buena gobernanza y transparencia, asociaciones igualitarias, ecología limpia, centrada en la seguridad, que eso es un punto que voy a tocar, y capaz de catalizar inversiones en el sector privado. Bien, aquí esto es una declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando dice aquí que Global Gateway es ante todo, y quiero remarcarlo, ante todo un proyecto geopolítico
que busca posicionar a Europa en un mercado internacional competitivo. Bien, vuelvo a repetir, Global Gateway es ante todo un proyecto geopolítico. Bien, cuando nos metemos en la página web de la Comisión, lo que dicen cuando dicen centrada la seguridad, en este punto, lo que dice es una infraestructura segura, sustentada de resiliencia, economía mundial y de la cadena de suministro, ya sea digital, sanitaria, energética o transporte. Los proyectos de Global Gateway invertirán en la infraestructura para colmar vulnerabilidades, aportar... ¿Se me ha ido atrás? Aquí. La conectividad, dice, y crear capacidades frente a retos naturales o provocados por el hombre, amenazas físicas, cibernéticas e híbridas y coacción económica con objetivos geopolíticos. Es decir, aquí lo que nos están señalando es que cuidado con las inversiones que se puedan hacer por parte de terceros o la vigilancia que puedan hacer terceras empresas como TikTok, porque como Google, Instagram, Facebook no espían a nadie, pues evidentemente esto es una falacia, ¿no? A todas estas empresas espían. Bien, los proyectos destacados, y ya para terminar, pues algunos de estos pues, son transición verde, la cuenca del Amazonas, muchos de ellos relacionados con la reforestación y con la transición. La mayoría de los casos me gustaría saber cómo se concretan. No sé en qué punto la Unión Europea quiere abordar este proyecto, que sí que es verdad que es muy ambicioso, tiene 300.000 millones de presupuesto, pero para reflexiones finales, creo que en un mundo en transición las estrategias de la Unión Europea deberían ser distintas. Se debería de tratar al continente americano desde una perspectiva de igualdad, sin paternalismos, potenciar un diálogo sincero entre ambas partes, identificar las necesidades del continente americano y buscar sinergias con nuestras propias necesidades, que es en lo que se basa la relación comercial de igual a igual. Y por supuesto, y yo lo dejo ahí, una coexistencia con las inversiones chinas, porque incluso no potenciar o coordinarlos con las inversiones que ya se hacen desde la República Popular China en el continente y, digamos, complementarlas con las nuestras en vez de buscar enfrentamientos que no creo que conduzcan a nada. Y ya termino como decía aquel filósofo francés, decía, donde no entra el comercio, entran las balas. Bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias.